decía, alrededor de la experiencia de Héctor, ha trabajado como Scrum Master y ha trabajado en muchísimas cosas. Ahí está ahora apoyándonos un poco en Proyectum, en algunas cosas que estamos realizando. Hoy les vamos a mostrar una muy interesante. Y Héctor, no sé si quisieras tú agregar algo acerca de tu experiencia. Bienvenido. Muchas gracias por tenerme aquí. Muy contento de compartir con ustedes. Creo que lo compartiste muy bien, gracias, Héctor. Solo emocionado de poder apoyar por ahí con temas de innovación en general, que puedan apoyar a cualquier profesional en gestión de proyectos. Buenísimo, excelente. Bueno, pues ahí estamos en el mundo de proyectos, en el mundo de la agilidad. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Como siempre ustedes saben, les traemos una quote muy interesante que dice: la competencia como la verdad, la belleza y los lentes de contacto, dice Mr. Lawrence Peter, está en el ojo de quien lo observa. Y un poquito alrededor de este tema, pues les quería comentar que es cierto, ¿verdad? Al final de cuentas, todos tenemos cierto nivel de competencias, cierto nivel de calidad del trabajo que realizamos en nuestras empresas. Y Lawrence Peter es un educador y autor canadiense, coincidentemente ahí con Héctor, que se enfoca mucho en enfocarse a valorar digamos, el desarrollo de la competencia más que el cumplimiento mecánico de roles, ¿verdad? Ese desarrollo de habilidades es importante y va mucho de la mano con lo que vamos a cubrir el día de hoy. Nuestra agenda el día de hoy tiene que ver con estos tres elementos. ¿Cuáles son los retos más comunes para el Product Owner? ¿Cuáles son esas competencias clave para mejorar su desempeño? ¿Qué competencias son las que debiera mejorar? Y vamos a hablar un poquito ahí más de la experiencia de Héctor acerca de cómo la inteligencia artificial puede mejorar y apoyar la mejora de las competencias del Product Owner. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Antes de ir a nuestro siguiente tema, vamos a hacer una breve dinámica donde vamos a responder. Aquí les voy a compartir eh, el código QR. Si pudieran ustedes, por favor, conectarse al sitio de menti.com. Podemos poner este código que tenemos arriba, 47283310, o simplemente con el código de barras podemos activar ahí nuestro teléfono para poder responder. Vamos a crear una nube de palabras y quisiéramos que colaboren con nosotros comentándonos acerca de cuáles son los retos más comunes que has tenido en el rol de Product Owner. Si has desempeñado ese rol, nos gustaría escuchar acerca de cuáles son esos retos que más has identificado eh, como desafíos que nos interrumpen, digamos, o no nos permiten hacer bien esta actividad. Entonces, si pudieran empezar a introducir sus eh, comentarios, bienvenidos todos, por favor. Por ahí veía yo varios nombres también de personas que se conectaron, que han estado en algunos de nuestros cursos. Por ahí vi a Julio Arbizú, bienvenido Julio, a Carlitos Vargas, también vi a José Orellana, así que bienvenidos. Estamos viendo aquí cómo se desarrolla nuestra nube de palabras y ahí tenemos que la priorización resalta como uno de los retos importantes, muy bien. El tema del compromiso, digamos ahí el tema del compromiso se puede ver desde varias perspectivas, ¿verdad? El compromiso de la organización, el compromiso de nuestros jefes para poder desempeñar el rol. Muchas veces se crea el rol, pero no se le da apoyo, no se le empodera. Hemos tenido varias oportunidades de poder hacer Agile Coaching en varias organizaciones y hemos encontrado que este rol de Product Owner es uno de los más retadores en general, sobre todo si el Product Owner viene del negocio. Muchas veces cuando viene ese Product Owner a tratar de hacer su rol, digamos que la parte mecánica de las ceremonias pues se logra concretar,
pero la parte de cómo desarrollar y hacer de forma efectiva este rol no es tan, tan efectiva. La parte de comunicación está resaltando aquí también, ¿verdad? Todo es prioritario, dicen por acá. El tema de priorización, por eso se vuelve un reto, y el tema de empoderamiento también vemos que aparece por acá. Resaltan priorización, comunicación, compromiso y empoderamiento, y creo que estamos cerca. Cuando empezamos a trabajar en este tema con Héctor Andrés, una de los elementos que buscábamos identificar era precisamente cuáles son estos retos, y vemos aquí que varios elementos eh, se empatan, digamos, con los que les vamos a mostrar. Estoy viendo aquí, por ejemplo, crear historias de usuario utilizando Invest de una manera efectiva. Estoy viendo también comprensión del modelo, ¿verdad? Del método, digamos, aquí dice comprensión de Scrum, la adaptabilidad, evitar el gold plating. Bueno, eso me suena muy interesante. Así que muchísimas gracias. Creo que ya tenemos bastante información y vamos a regresar a nuestra presentación. Entonces, recordemos empoderamiento, comunicación, compromiso y priorización como los retos que ustedes nos comentan por acá. Así que muchísimas gracias por compartir con nosotros. Muy buena la participación. Vamos a regresar a nuestro contenido y aquí vamos a ver pues cuáles son esos retos, ¿verdad? Este es el ejercicio que ya realizamos y vamos a ver ahora algunas de esos retos, de esos desafíos que nos aparecen para este rol, ¿verdad? Consultamos varias fuentes, buscamos en varias encuestas y lo que más encontramos alrededor del tema de los retos fue en distintos blogs de Scrum.org, de Scrum Alliance, de IC Agile, y algunos me llamaron la atención porque algunos blogs eran de herramientas, por ejemplo, en el blog de Jira, en el blog de Komodo, de Lucidchart, de otro proveedor de tecnología que se llama Big Picture, eh, y encontramos ahí artículos distintos donde hablaban de estos retos que usualmente se tienen en este rol. Uno de los requisitos más importantes, y por ahí lo decía en la parte de comunicación, que ese tiene dos vías de identificar estos retos. Uno es la claridad de los requisitos, o sea, cómo el PO se enfoca, digamos, a poder identificar cuáles son esos requisitos más importantes, cómo los prioriza, ¿verdad? Cómo concilia de alguna manera requisitos que son encontrados en las distintas áreas de negocio. Otro reto que encontramos que tiene mucho que ver con la comunicación es la gestión de los interesados. El Product Owner de manera constante, digamos, está en el centro de una red de intereses, por decirlo así, entre los clientes, los usuarios, los líderes de negocio, las áreas técnicas, en fin, cómo gestionar a todos esos interesados para poder hacer de manera efectiva su trabajo, cómo gestionar esas expectativas de los usuarios al final, que es a los que representa, ¿verdad? Este, y encontramos que cuando los interesados no están bien gestionados, hay una presión que se crea alrededor no solo del PO, sino de todo el equipo, y empezamos a tener ahí algunos elementos que tienen que ver con microgestión y ese conflicto de prioridades que comentábamos antes, ¿verdad? Otra parte que identificamos como retadora es la gestión del product backlog mismo. O sea, primero, cómo lo creamos, cómo lo organizamos, cómo lo priorizamos, cómo convertimos de los requisitos que nos están dando los usuarios a convertirlo en ese product backlog que es la base del trabajo de nuestro equipo ágil, ¿verdad? Sin una visión clara del producto y directrices claras para crear ese backlog, hay riesgo por ahí de perdernos. De hecho, hemos visto equipos que cuando empiezan en la agilidad, se les convierte la definición del backlog en retadora, ¿verdad? Y las primeras iteraciones de repente no le pegan
a la cantidad de historias de usuario, porque su definición de ese backlog no estuvo tan bien hecha al inicio. La calidad del backlog de alguna manera refleja el liderazgo del product owner, ¿verdad? Si hace mal esa gestión, va a impactar en todo el resultado de lo que vamos a construir. Si no hay una priorización clara, vamos a tener issues o vamos a tener incluso historias mal formuladas y nos vamos a desviar un poquito de esa entrega de valor que es lo que estamos queriendo realizar. Y finalmente, me coincide muchísimo con el ejercicio que acabamos de hacer con nuestra nube de palabras, el tema del empoderamiento, ¿verdad? Muchos product owners son, por supuesto, profesionales muy responsables, pero a veces no tienen esa autoridad real para poder tomar decisiones. En algunas organizaciones nos hemos encontrado que, a pesar de que ya está definido el equipo, de que ya tenemos el product owner establecido, muchas veces el product owner, cuando hay que tomar alguna decisión en las reuniones de planificación o en las reuniones de revisión de producto, dice, bueno, sí, está bien, pero lo tengo que revisar también con mi jefe. Entonces, cuando escuchamos ese tipo de frases, digamos, nos damos cuenta de que el PO de plano no tiene ese empoderamiento que se necesita, aun cuando tenga el liderazgo del producto, y si está funcionando como un intermediario jerárquico, digamos, puede ser que nos cause algún problema. Y eso es algo que el liderazgo de nuestra organización debe eventualmente comprender. ¿Qué les parece cómo le pegamos ahí a los distintos retos que eventualmente podemos tener para el product owner? Estamos cerca, ¿verdad? De lo que ustedes nos acaban de compartir. Y a continuación les voy a comentar que no nos quedamos únicamente con esta investigación que realizamos en conjunto con Héctor, sino que decidimos crear también una actividad en la comunidad de Proyecto en Guatemala y voy a invitar a Héctor Andrés para que nos comparta, por favor, un poquito acerca de esta actividad y qué fue lo que encontramos a través de ella. Héctor, si quieres compartir, por favor. Sí, claro, muchas gracias. Emocionado de estar por aquí. En- estos resultados son de una actividad que realizamos en nuestra comunidad que se llamó PO Challenge. Consistió en hacer preguntas tipo selección múltiple y también encuestas. En este caso, esta pregunta se centra alrededor del nivel de confianza que nuestros participantes tenían en estas actividades que son clave en el rol de Product Owner. Y podemos ver que en la parte anaranjada nos muestra quiénes tenían un alto nivel de confianza y podemos ver que en el área de recopilar requisitos, la mitad de nuestros participantes tenían esa confianza, pero el otro 50% quisiera mejorar o no está en un nivel de alta confianza en esa actividad. Y podemos proseguir con las otras, que son la definición del backlog y la priorización del mismo. Ahí ya crece la cantidad de participantes que no estaban con un alto nivel de confianza y la refinación del backlog también. Y últimamente la interpretación de métricas es donde menos participantes realmente tenían un alto nivel de confianza. Casi el 90% de los participantes se sienten bien, pero necesitan mejorar. No están. Y esto, en general, sí confirma bastante lo que habíamos encontrado en nuestra investigación. Con lo que encontramos que globalmente son problemas o puntos de dolor para los que están ejecutando el rol de PO. Le pegamos bastante, estamos bastante cercanos, ¿verdad? Que me llamó la atención ahí es el tema de la interpretación de métricas ágiles y sí lo he escuchado en más de una oportunidad que las métricas ágiles son un reto para muchos product owners porque como la mayoría no proviene del mundo técnico, digamos, esa parte de pronto se les hace un reto, ¿verdad? Aquí tenemos la siguiente gráfica. Muy bien, sí. Y esta es otra de las preguntas que hicimos en el PO Challenge.
y preguntamos que cuáles eran las áreas del product owner, del rol del product owner que se encontraban más desafíos. Y la en la cual vimos más desafíos fue en gestionar las expectativas de los stakeholders. Y esto está muy conectado con las habilidades de negociación, comunicación y alineación. Luego tenemos definir criterios de aceptación claros. Este, en esta podemos ver eh, que nos tenemos que mejorar nuestras habilidades de procesar información y también comunicarla claramente con nuestro equipo. Luego, la traducción de requisitos en user stories también. Y en esa tenemos que trabajar en nuestras habilidades de perdón, colaboración y facilitación para que el trabajo fluya bien. eh, y comunicarse con el equipo. Igualmente tenemos que trabajar en nuestras habilidades de comunicación. Buenísimo. Entonces, a través de este challenge que hicimos y en el cual participaron pues bastantes personas de nuestra comunidad, hicimos esta encuesta con estas tres gráficas. Esta es la última de lo que logramos identificar. Y si nos compartes brevemente, Héctor, acerca de este resultado, te lo vamos a agradecer. Sí, claro. Podemos ver que en las habilidades que les gustaría a los participantes desarrollar, esto es como un autodiagnóstico que ellos mismos eligen cuáles les gustaría. Podemos ver que las principales fueron el uso de las métricas para tomar decisiones y las técnicas avanzadas de priorización. Y en segundo lugar, lo sigue definir una visión de producto clara, la gestión de expectativas con stakeholders y el manejo de iteraciones ágiles. Em, y muchos de esos temas tocan la parte estratégica y la táctica, desde cómo priorizamos hasta cómo adaptamos el producto a medida que avanzamos y también cómo nos relacionamos con los stakeholders y el contexto de negocio. Excelente, buenísimo. Bueno, pues digamos, todos estos elementos de investigación y este reto que hicimos para los PIOs nos llevaron a poder elaborar lo que viene, que es las competencias clave. En realidad, como acabamos de ver, son muchas las competencias que eventualmente hay que desarrollar en el rol de PIO, pero lo que les hemos traído el día de hoy lo hemos priorizado en base a esta evaluación que realizamos y a partir de esta fotografía, digamos, de cuáles son los retos. Lo importante es cómo vamos a ir desarrollando estas competencias. Entonces, hemos identificado varias competencias que les vamos a compartir el día de hoy. Eh, y vemos, por ejemplo, que la recopilación de requisitos es una parte crítica para nuestros product owners. Esa es una de las competencias que identificamos. Otra competencia tiene que ver con la gestión de los interesados, donde encontramos toda esa parte de comunicación eh, y también el desarrollo de historias de usuario, digamos, la gestión del backlog per se. Identificamos que ese desarrollo de las historias de usuario eventualmente tiene muchas oportunidades y es una competencia que también debemos desarrollar. Así que, y te identificas en tu experiencia, Héctor, alrededor de estas competencias y de estos retos que hemos estado viendo. Sí, creo que sí, y son muy importantes esas habilidades que no siempre están tan a la vista en la descripción del rol, ¿verdad? Pero sí son habilidades que se pueden desarrollar y practicar. Ok, buenísimo. Entonces, vamos a ir revisando cada una de ellas. Vamos a empezar por la recopilación de requisitos para el PIO. Y aquí, con base a la experiencia que Héctor ha tenido desarrollando el rol y un poquito la experiencia que yo he tenido en la realización, digamos, de Agile Coaching, les vamos a compartir acerca de esta parte de recopilación de requisitos. ¿O qué es lo que has aprendido en esa parte de recopilación de requisitos o qué herramientas te han servido, Héctor, en poder desarrollar este rol de manera efectiva?
Sí, muy bien. Principalmente saber que las diferentes herramientas, aquí tenemos algunas listadas, algunas funcionan mejor en dados contextos y poder identificar cuál es la más propicia. Y también no solo eh, hacer uso de la técnica o herramientas, sino que saber cómo involucrar a los interesados durante el uso de la misma. Ok, muy bien, buenísimo. ¿Alguna en particular de las que veamos, de las que vemos en el slide? ¿Tienes alguna preferencia por alguna de ellas y por qué? Em, sí, yo creo que las dos iniciales, las entrevistas o los talleres, realmente dan una vista muy directa hacia las necesidades de los stakeholders. eh, y, y de hecho ayudan bastante a generar las tarjetas ya cuando se estén generando las historias de usuario, porque resulta que en general debería de ser como una conversación, ¿verdad? Que lleve a un requisito, ¿verdad? Mm, De esa conversación se pueden extraer los requisitos. ok, muy bien. Yo lo que puedo compartir en esta parte es que sí me he dado cuenta que algunos PIOs cuando empiezan a desarrollar su rol, no tienen mucha idea tan clara, digamos, de cómo ampliar esa capacidad para ir a recopilar requisitos al negocio. Muchos de ellos tienen esa particularidad de que conocen bien su área de negocio y de alguna manera conocen pues muy bien los requisitos. Sin embargo, cuando ya se empiezan a salir de su zona de confort, se les dificulta muchísimo llegar con estos interesados y poder identificar esas necesidades. Y creo que el que puedan conocer algunas de estas técnicas de recopilación es muy importante. No solo es la técnica, como nos dice Héctor, sino que también hemos identificado que muchos de ellos a veces no cuentan con esa habilidad personal de tener una comunicación efectiva. Y entonces, aunque tengas la herramienta, digamos, no necesariamente la vas a aplicar bien a menos que practiques de alguna manera y parte de eso los aconsejamos a realizar, digamos, en la relación con el equipo. Eh, a practicar las herramientas como por ejemplo las encuestas, las entrevistas, los talleres facilitados. Cada uno de estos elementos que vemos acá tienen un proceso por medio del cual se diseña la herramienta, se pone en marcha con los usuarios y luego se recopila de ahí la información. Entonces, digamos, el tener ese esquema sistemático de cuál es ese flujo para cada herramienta ayuda muchísimo más la práctica a los POs, digamos, al momento de poder ir desempeñando y mejorando en esa competencia de poder recopilar requisitos. En agilidad, vamos a ir actualizando esos requisitos de manera dinámica para poder eh, priorizar eventualmente qué es lo más importante para el negocio, ¿verdad? Y eso nos lleva o nos amarra al siguiente tema de mejora de competencias que tiene que ver con la gestión de los interesados. Esta parte de la gestión de los interesados es muy importante porque pues, nos permite primero identificar quiénes son, cómo están relacionados con nuestro proyecto, con el producto que estamos construyendo. Y en esta parte también, digamos, me gustaría que Héctor nos contara un poquito acerca de su experiencia y cómo fue desarrollando esta capacidad, esta competencia de gestionar a los distintos grupos con los que ha trabajado. Entiendo, Héctor, que estuviste trabajando en una organización donde tenías interesados del área de marketing, del área de ventas, del área logística. Si nos cuentas un poquito, por favor, cómo lograste ir mejorando tu competencia en esta parte de la gestión, sería fantástico. Adelante. Muy bien, gracias. Eh, Fíjate que lo que aprendí a través de mis experiencias en esas compañías, y tal vez comparto algunos ejemplos breves de situaciones particulares,
fue que una buena manera para identificar y analizar a los interesados es hacer preguntas sobre el producto, quiénes lo van a usar, quién está financiándolo, a quién le estamos resolviendo el problema. Bueno, quién es impactado por el resultado de nuestro producto, ¿verdad? Para, para descubrir realmente a todos los interesados que no son inmediatamente visibles. Y luego, hacer estas preguntas nos ayuda a ver qué restricciones pueden existir y quiénes son jugadores clave. Y también lo que hay que tomar en cuenta es crear esta relación y sostenerla, ¿verdad? Cultivarla a lo largo del producto. Buenísimo. Y veo en el slide que colocamos este mapa de interesados. ¿Qué tanto has ¿Mm? usado esta herramienta y qué tanto te ha ayudado a poder realizar este proceso de forma más efectiva? Eh, sí lo he utilizado. Creo que sí ayuda bastante a poder visualizar rápidamente dónde, no por decir que vaya a haber más enfoque en alguna de esas áreas en particular, pero como identificar con quién deberías comunicarte a lo largo de tu proyecto, ¿verdad? Porque en las diferentes etapas eh, hay, digamos, salen algo que resolver y entonces tal vez decides tú como product owner comunicar esto a los que son más de interés e impacto. Y luego, por ejemplo, si vas a hacer un release, tú decides mantener a todos estos diferentes grupos informados, ¿verdad? Creo Ok. que para eso es bastante útil, eh, para mejorar esa comunicación, ¿verdad? Y a quién debería estar informado de ciertos cambios o restricciones o cosas nuevas que vamos aprendiendo a lo largo de nuestro proyecto. Producto. Ok, buenísimo. Y me comentabas también cuando estábamos construyendo la presentación que realizas, digamos, si bien tenemos un marco, en este caso el que está detrás aquí, es el marco de Scrum, también utilizas un poquito el esquema de Discipline Agile y en la parte de comunicación me comentabas un poquito acerca de cómo realizamos esas estrategias de comunicación a través del ciclo de vida. Si nos puedes contar, por favor, cómo lo haces, lo vas realizando. Muy bien, pues hay diferentes estrategias para estas diferentes etapas. Si puedes mostrarnos las etapas. En la etapa de inicio, en el ciclo de vida, podemos hacer un tipo de rompehielos para balancear a cualquier interés opuesto que pueda aparecer, como hablarlo inicialmente, y también alinear lo que vayamos descubriendo con la visión y, y priorizar lo que queremos, lo que el equipo y todos los interesados pueden querer en algún mural colaborativo para que sea muy visual y, y fácil de manejar, ¿verdad? Esto nos ayuda en la etapa de inicio. Cuando ya estamos en construcción, podemos mantenernos en contacto con los interesados e incluirlos también en el refinamiento del backlog durante en cada iteración y negociar desde este punto lo más temprano que podamos que ellos van a participar en estas refinamientos y comunicar los cambios clave durante esta etapa de construcción, ¿verdad? Como dije, cualquier limitación o que necesitamos sobrellevar eh, para evitar sorpresas y dramas. Ok. Luego en la etapa de transición, que ya vamos a hacer nuestra liberación, reunirnos con los interesados para, asegurarnos que tenemos lo necesario, como un checklist de soporte, eh,
para discutir si vamos a hacer una liberación gradual o completa de lo que creamos. Y obtener este feedback nos ayuda mucho para asegurarnos que todo va a ir marchar bien durante nuestro lanzamiento. Ok, buenísimo. Bueno, yo me acuerdo de una anécdota bien interesante en uno de los equipos que estuvimos coachando el año pasado, donde, bueno, para empezar el tema de refinamiento era un reto y no se tomaba tanto en cuenta a los interesados, digamos, para poder hacer ese refinamiento. Pero al final de cuentas, el equipo salió con el producto y en la parte de transición me acuerdo que el equipo produjo lo que tenía que producir, pasó por el proceso de revisión antes de salir a producción y salió a producción, ¿verdad? O sea, el equipo estaba muy contento porque había logrado salir en vivo y todo lo demás. Sin embargo, hay una parte de la comunicación, digamos, y esta parte de las estrategias de comunicación que nos estás comentando nos ilustró, digamos, en ese caso porque el patrocinador de lo que se estaba construyendo estaba un poco molesto con el equipo y estaba molesto porque no se enteró de que el producto iba a salir en vivo en X fecha. O sea, los usuarios sí sabían, la mayoría. El producto salió con pocos problemas, pero la molestia que se generó fue que el patrocinador en ese caso no se enteró hasta que el producto ya estaba en vivo y se enteró por alguien más, por uno de los usuarios y no por el equipo de trabajo. Y de esa manera, digamos, se creó una fricción innecesaria ahí y parte de lo que recomendamos, digamos, en esta parte del rol del PO, es que en cada etapa en la que estamos trabajando, eventualmente debiéramos tener estas estrategias que nos comenta Héctor, porque hacemos esa visualización de todos los interesados en ese momento y quienes tienen que estar informados de qué, ¿verdad? Y ser oportunos. Si no se generan fricciones innecesarias, aunque estés logrando lo que se pretendía lograr con el proyecto, ¿verdad? Así que muchas gracias por compartir. Vamos ahora a nuestra tercera competencia. Ya vimos dos hasta el momento. Esta tercera competencia tiene que ver precisamente con el poder desarrollar bien el backlog, ¿verdad? Asegurarnos de que nuestras historias de usuarios son valiosas y son claras para el equipo, ¿verdad? En muchas plataformas se utilizan nombres distintos para las agrupaciones de historias de usuario. Y en ese sentido, digamos, muchas de esas plataformas pues tienen un poquito de responsabilidad en términos de cómo le llamamos a algo, ¿verdad? Que le llamo épica, que le llamo tema, que le llamamos features, en fin. Y un poco lo que recomendamos cuando estamos trabajando en un tema de coaching es que le decimos al equipo, bueno, el backlog del producto al final de cuentas lo que describe es el trabajo que vamos a completar como equipo. La jerarquía puede llamarse de forma distinta, si, sobre todo en equipos que ya han tratado de hacer agilidad antes y traen, digamos, términos que no necesariamente corresponden a los que nosotros utilizamos. Y la verdad es que les decimos, bueno, lo importante no es el nombre, lo importante es que en el backlog tengamos claridad de que ahí lo que va es todo el trabajo que vamos a realizar y que eventualmente vamos a descomponerlo y vamos a estar generando historias que deben tener cierto tamaño, de tal manera que sean útiles para el equipo del proyecto. Y en este caso, conversábamos con Héctor un poquito acerca de, bueno, ¿y cuál es un buen tamaño para una historia de usuario? ¿Verdad? Y Héctor me comentaba de algunas guías que él ha utilizado para poder, digamos, hacer esa construcción y no fijarse tanto en esta trampa de la confusión de los nombres, sino realmente estas historias, cómo las descomponemos y hasta qué punto las descomponemos. ¿Cómo le haces a esta parte, mi querido Héctor, como dice Hugo? Claro que sí. Bueno, para identificar que nuestras historias de usuario tengan un buen tamaño, podemos
primero revisar si cabe en una iteración, un sprint, Ok, y si no se puede terminar eh, sin repartirla, es demasiado grande. Se puede estimar sin miedo el esfuerzo. Entonces, preguntar si se puede estimar sin miedo el esfuerzo también nos puede ayudar. Si estamos inciertos del esfuerzo, entonces es muy probable que necesitemos subdividirla. También podemos preguntar si nos aporta valor, eh, porque puede ser que nada más sea técnicamente posible, pero no puede no significar que sea útil. Asegurar que haya un beneficio ahí adentro, ¿verdad? ok, Este, y es siempre bueno planear uno o dos sprints por adelantado, tener historias listas y refinadas y, y enfocarse en hacer ese trabajo, ¿verdad? De ok. refinamiento. Y acerca de algunas técnicas de cómo dividir, digamos, esas historias de usuario, si nos puedes compartir un poquito acerca de tú cómo lo haces. Entiendo que tenemos aquí tres opciones que tú nos vas a explicar con mucho gusto. Mm, Cuéntanos cómo las has usado. claro, muy bien. Pues tenemos estas provienen de una fuente en la que se enfocan en un enfoque que se llama Spider. Y estas son tres de las que aparecen en ese enfoque, que son maneras de dividir historias. Luego les pasamos la fuente si les interesa investigar más, pero por ahora la letra P en ese acrónimo de Spider sería este path o camino que nos dice que hay diferentes caminos alternativos para lograr una misma función. Por ejemplo, pagar con tarjeta de crédito o débito o PayPal. Por ejemplo, enfocarse en hacer uno de esos caminos de principio a fin, ¿verdad? Ok. En vez de hacer todos los pagos de un solo. Luego, las reglas de negocio, por ejemplo, empezar a desarrollar y dejar que los usuarios comenten sin un límite y luego ya implementar ese límite de caracteres o filtrar el lenguaje, etcétera, que puede ser más complejo. Mm, Luego por datos, que podría ser utilizar solo imágenes JPG y luego ya agregar soporte para archivos PNG o GIF, si es una aplicación que utiliza imágenes, por ejemplo. ok. Por el tipo de dato. Los agrupas por el tipo de dato y así vas descomponiendo las historias. Así es, así es. Muy bien, excelente. Y una práctica que hemos visto por ahí cuando estamos también haciendo el curso de Scrum y aprendemos a hacer historias de usuario, también hablamos mucho de un acrónimo que se llama INVEST. Cuéntanos un poquito acerca de INVEST y cómo lo has aplicado tú en tu experiencia, que te ha funcionado, digamos, en el rol que realizas. Pero muy bien. Esto nos puede ayudar bastante a verificar que nuestra historia de usuario es óptima. Eh, Podemos preguntarnos preguntas abiertas, así como las vemos en la última columna de esta tabla, para, para ver cómo está nuestra historia. Si la historia falla en tres o más de estas preguntas, probablemente tengamos que revisarla. Eh, por ejemplo, en el criterio independiente se puede priorizar sola o está amarrada a otras. En fin, cómo utilizar ese tipo de preguntas para ver esto. Sobre todo, creo, en muchos casos, el valor que sea valiosa, que sea claro el beneficio, y que sea testeable para que el equipo pueda decir que se cumplió esta historia de usuario, ¿verdad? Que se completó. Ok, de acuerdo. A mí me pareció muy interesante la tabla porque de una manera rápida, un PO, digamos, puede utilizar esta herramienta para poder decir, bueno, sí, estamos cumpliendo con estas condiciones, digamos, con las que eventualmente debiéramos tener esa claridad de si de si nuestras historias agregan ese valor que esperamos, ¿verdad? Y si tiene los criterios que se requieren para poder
hacer las pruebas. Entonces, en el proceso de mejora de las competencias, contar con herramientas como esta o como el modelo Spider que nos mencionabas para poder hacer esa división de, de, usar esas técnicas para dividir las historias de usuario, me parece que son herramientas que nos pueden ayudar muchísimo. Y hablando de herramientas, recuerdo que también has estado ya experimentando un poco en algunos de tus trabajos utilizando inteligencia artificial. Y ¿Mm? hoy en día, con el boom que hay de inteligencia artificial, evidentemente, pues tenemos que usarlo lo mejor posible. Cuéntanos un poquito cómo lo estás utilizando en tu rol de PO y entiendo que nos vas a hacer una breve demo de qué es lo que has estado construyendo, ¿no? Sí, claro. Solo si puedes regresar un par de slides para cerrar el tema de esta habilidad del PO para utilizar el Invest Ok, o adelante. para las historias de usuario. Podemos también medir si estamos mejorando al comunicarnos con nuestro equipo, ¿verdad? Podemos preguntarles si entienden lo que estamos comunicando, si está claro el valor cuando les mostramos las historias o cuando conversamos las historias de usuario con ellos, y si podemos estimar y entregar lo que estamos planteando, ¿verdad? Ok, perfecto, excelente punto. Sí, nos ha sucedido que el mismo equipo de desarrollo le dice al PO, conforme va avanzando y va creciendo en su pericia, digamos, para hacer todo el flujo hasta que llega a las historias de usuario, el mismo equipo es el que le dice que se siente mejor en términos de que tiene mejor comprensión de la prioridad, tiene mejor comprensión de las historias y se va mejorando también en el tema de ir creando esos criterios de aceptación que a veces pueden ser confusos, ¿verdad? Así que excelente punto. Te agradezco mucho que nos regresaras a esa parte de cómo mido si realmente está mejorando mi competencia, ¿verdad? Me parece excelente. Buenísimo. Ahora sí, Ahora sí. cuéntanos un poquito. Muy bien, gracias. Pues siempre abrir con el tema de que la IA no te reemplaza como PO, solo apoya a Tenea como un copiloto eh, para pensar mejor o escribir más claro o responder más rápidamente a alguna ocurrencia que puede suceder durante tu creación. Eh, ¿En qué la he usado? La he usado para realizar entrevistas y analizarlas con ayuda. Cuando hay muchas, esa es una herramienta que ayuda a extraer las ideas clave eh, muy rápido y enfocarse en realmente comunicarse con el equipo, comunicarle al equipo estos resultados, ¿verdad? Nos Buenísimo. podríamos tardar muchísimo tiempo si lo hiciéramos manualmente. Ok, muy bien. ¿Quieres compartir pantalla para hacer la demo? Claro que sí, ahora comparto. Y nos va Muy quedando bien, poquito tiempo. Creo que le vamos a pedir ahí a Héctor que muy bien, podemos hacer la demo en 5 minutitos. claro que Y sí. no sé, estimado Hugo, ¿cómo vamos? Si tenemos preguntas. Hola, vamos un poco tarde. Yo creo que terminamos con la demo y las preguntas las respondemos vía correo electrónico a las personas que las hayan hecho. Ok, Muy bien, pues esta demo es muy rápida. Realmente todos hemos usado los GPTs conversacionales y este GPT que sí tiene el plus, permite ya crear tus GPTs custom. ¿Y qué ventaja tiene? Es que te ahorra mucho tiempo. Le puedes poner archivos adjuntos. En este caso hay un archivo de visión con el alcance y antecedentes que al mismo GPT le pedí que lo creara y lo puedes tener aquí. Ahora, ¿cómo te ahorra tiempo esto? Que ya no lo tienes que subir cada vez que le vayas a hacer una pregunta al GPT, sino que ya tiene el contexto. Le puedes decir, créame 3 historias de usuario para este producto
y le puedes dar qué criterios o qué formato incluso quieres que sea el resultado. Y le pones cualquier icono que tú quieras y cualquier palabra para empezar. Y puedes desactivar herramientas. Ya cuando ya está listo, esto te ahorra mucho tiempo. Imagínate, puedes poner lo que tú quieras aquí y adjuntar los archivos que tú necesites. Creo que hay un límite de 50 cuando ya estés en Plus y puedes poner qué modelo usar, como uno de razonamiento como el O3 o conversacional como este 4.0. Este, en este caso vamos a usar uno muy normal. Los de razonamiento como el O3 para cálculos es mejor. Y aquí ya solo le di a empezar y ya me generó las tres historias de usuario y con los criterios también. Pues únicamente esto, ¿verdad? Como apoyo, ¿verdad? Yo me hubiera tardado tal vez una hora en, en hacer esto. Obviamente no queremos nada más hacer esto y ya usarlo, sino que siempre usarlo solo de apoyo y traer esto a la mesa, ¿verdad? Traerlo a nuestro equipo y discutirlo, ¿verdad? Ok, muy bien, muy bien, perfecto. Me parece muy interesante. Vamos a ir cerrando. Voy a compartir mi pantalla, si me permiten. Este, bueno, aquí algunas recomendaciones finales acerca de cómo utilizar la IA para el PO. Bueno, ser muy específico, creo que la demo de Héctor fue bastante clara, ¿verdad? Guardar nuestros prompts y reutilizarlos, aprovechar cuentas Plus, pues te da más opciones para poder para poder realizar bien las tareas. No tenerle miedo a la IA, hay que experimentar. El error también nos enseña. Hay que hacer prototipos y conforme vamos mejorando nuestras competencias de PIO, también podemos ir mejorando nuestras competencias de IA, utilizando estas herramientas para el efecto. Les comento que a raíz de todo esto que realizamos, creamos un taller de mejora de competencias que se llama PIO Lab. Lo estamos lanzando en Proyecto en Guatemala como un piloto que eventualmente puede ir a regional y donde vemos en mucho más detalle esta mejora de competencias en un taller de 16 horas. Como el tiempo nos apremia, un breve resumen de lo que compartimos el día de hoy con ustedes. Los retos del PIO coincidimos muchísimo con los retos que ustedes nos planteaban y nos comentaban, con los retos que investigamos y luego los que realizamos a través de este PIO Challenge que hicimos en nuestra comunidad. Hablamos de que esos retos se pueden mejorar a través del desarrollo de las competencias. Vimos 3 competencias clave y cerramos un poco hablando de la IA y cómo nos puede apoyar para desarrollar esas competencias en nuestro rol de Product Owner. Así que Huguito ya viene con algunas slides de cierre y cerramos con otra notita que dice: no naces con habilidades, las construyes. La competencia es una elección y eso quiere decir que tenemos que invertirle tiempo y recursos a desarrollar nuestras competencias. Héctor Andrés, muchísimas gracias por tu aporte. Creo que ha sido muy valiosa tu experiencia y sobre todo muchísimas gracias por apoyarnos ahí en diseñar el PIO Challenge, llevarlo a cabo y tener todo este input que ahora es tan preciado para muchos PIOs con los que estamos compartiendo.